Bueno, perfecto. Empezamos entonces con el texto de Melanie Klein sobre la salud mental que lo escribió en 1960. Sabemos por haber leído la biografía de ella que en esta época ya había muerto su hijo Hans y que gran parte de su producción teórica luego de la muerte de su hijo estuvo muy investida por su introspección al duelo y por el reconocimiento de sus estados más íntimos. Pero bueno, este parece como un texto un poquito más chiarak, podríamos decir, que los meramente duelantes. Bueno, sobre la salud mental. La base de la salud mental es una personalidad bien integrada. Comenzaré enunciando algunos elementos de una personalidad bien integrada: madurez emocional, fuerza de carácter, capacidad para manejar emociones conflictivas, equilibrio entre la vida interior y la adaptación a la realidad, y una fusión exitosa entre las distintas partes de la personalidad. Fíjense que hace mucho foco en el concepto de integración, que también retoma Winnicott. Winnicott, Klein, Bion, Ferenczi, son todos los que estaban en la misma línea, digamos, de pensamiento eh, y de producción teórica. Entonces, si uno tiene que hablar de salud mental, una de las primeras palabras que aparecen como sinónimo es integración, versus a la no salud mental, digamos, la patología, la psicopatología, estaría dada justamente por la desintegración, la fragmentación. Y el otro punto que me parece muy importante es que nombra el carácter. Y saben que el carácter está conformado en gran parte por esa parte alterada de la realidad, que es a través de la rotura de los vínculos, y gran parte del trabajo analítico entonces va a ser ver cuánto de ese carácter se puede integrar a esa personalidad. ¿Ustedes me frenan si hay alguna pregunta o yo les digo de cada párrafo tal vez lo que a mí me convocó? Sí, Luz. Perdón. No, dale, dale, Ivonne, no, no hay problema. Me olvidé de poner la mano. No, pensaba qué difícil eso que estás contando, porque realmente, viste, cuando la cuestión del carácter es asintomática, entonces, viste, el paciente es como que, viste, o sea, no te No trae lo eso para atrás. reconoce como un Claro, síntoma. no lo reconoce y no te lo trae para trabajar, y es complicado como poder insertarse en eso, ¿no? Sí, es verdad lo que decís y muchas veces el poder insertarse es a través del análisis de la transferencia, porque es lo que se siente de manera contratransferencial, ese carácter tal vez explosivo, el ataque al vínculo, ¿no? Muestra cómo fue conformado el carácter de esa persona a través de los vínculos primarios, de la historia que haya tenido eh, con su madre principalmente, ¿no? Y lo más probable es que sea el analista el que se lo tenga que marcar más que algo que trae el paciente como estoy preocupada de mí misma por esto. En general aparece, y viste, yo soy así, siempre fui así. Sí, Luz. Pensaba dos cosas. Una es que Freud no habla de integración, pero podemos pensar que habla así de la fusión de la pulsión de vida y la de muerte, esa mixtura, así como el pasaje de lo inconsciente a lo consciente es un trabajo de integración.
y por otro lado me genera un poco de contradicción o por lo menos de confusión, no sé si que diga fuerza de carácter, porque el trabajo es más a que el carácter, ver si algo de eso se puede desarmar un poquitito, más que se vuelva fuerte. No sé qué piensan ustedes. Claro, porque lo toma por la positiva, como si fuera un rasgo de la salud, la fuerza de ese carácter. Es verdad lo que decís. A ver, Constanza. No, que creo, a mí me pasó, me hizo pensar en lo mismo, pero creo que justamente ella lo trae como la forma en análisis de poder integrar justamente, ¿no? Esos rasgos de carácter al servicio del deseo y del proyecto de vida. Vos con las caracteropatías destruís tus escenas, rompés los vínculos y te volvés a encontrar una y otra vez en el drama del pasado, pero si en análisis vos lo capitalizás, se convierte en una fuerza de logro, ¿no? Digo, es una parte importante. Me parece que es interesante lo que ella trae, porque después en el texto lo dice, digo, hay un punto medio, hay gente que es muy tenaz, hay gente que es muy así como de perseverar hasta lograr lo que quiere, digo, son cosas que tienen que ver con el carácter, pero tienen que estar Claro, al servicio del deseo. tienen que estar al servicio de la salud. Sería la fuerza como uno de los elementos de la pulsión. Cuando alguien ve, qué sé yo, en alguien que tiene mucha fuerza, como decía Cos, para la tenacidad, para armar proyectos, para criar, para armar. Esa fuerza puede estar al servicio de la destrucción o puede estar al servicio de la construcción, diciéndolo en... Creo que acá obviamente lo toma como construcción. Claro, pensaba en términos kleinianos, amor u odio, ¿no? Si Claro. al servicio del amor o del odio, está bueno. Bueno, a ver, Marian y Cami. ¿Podemos pensar, pregunto, esta Sí, fuerza claro que podemos pensar. como una fortaleza, como una fortaleza, como algo positivo, como que, no sé, yo pensaba, no se puede no tener carácter. No, claro. Entonces, en ese sentido, como fuerza de fortaleza, de, como decían, de lo positivo, lo bueno, en contraposición a lo malo. Más Y lo sí, profundo, lo interno, que lo superficial, como en esta integración. No sé, eso. es que un carácter integrado tiene una fuerza pulsional que construye. Me parece que ella lo está hablando desde la positiva en esta línea, porque está hablando justamente de la salud. Seguramente que en la patología esa fuerza desintegrada es claramente el odio, como decía Coso, la pulsión de muerte como sinónimo, ¿no? Sí, Cami. Yo tengo más una pregunta, para ver si entendí un poco bien todo lo que dijeron. Porque en definitiva, uno no puede hacer desaparecer el carácter de la persona, o sea, sí como concientizar de qué se trata y tal vez ponerlo más al servicio de la vida, ¿no? Pero digo, son puntos en donde hay algo que no se mueve, o estoy pensándolo mal. Digo, ¿se puede desintegrar cierto No. carácter en un O sea, paciente o no? Esa es mi pregunta. cierto sí, todo no. Mm. Digamos, hay puntos que Freud en Más allá habla de la irrepresentabilidad Tal vez de, sí, pensaba ahí como tal vez lo que se puede ir desarmando o integrando pensando es como el cascarón de defensa, pero hay un núcleo que va a estar siempre. ujú, Está sí. bien. Hay un núcleo que es verdad, va a estar siempre, por eso también la conceptualización es análisis terminable o interminable, o sea, si es en términos de hacer consciente lo inconsciente, es interminable, porque no se va a llegar nunca. Pero bueno, no es lo mismo el trabajo que tenga una persona hecha
de años a través de su carácter que alguien que sale suelto y dice, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Sí, Luz y alguien más levantó que... Ivonne. Que si no me equivoco, Marta es la que nos explicó que algo del carácter puede ser modificado quizá con la aparición de una enfermedad, de un accidente, como algo que genere un movimiento en un punto muy primario, Sí, un estallido. un estallido. Luego de un estallido. El estallido te presenta todas las partes y va a depender de si se pueden ir integrando esas partes, resistencia mediante, ¿no? Porque por algo fue el accidente, la enfermedad. Sí, Yvonne, o sea, no es poco lo que está diciendo la Klein, miren todo lo que va surgiendo. Ujú. No, me había quedado pensando en esto del carácter también. Claro, porque el paciente o algunos pacientes que presentan así estos caracteres muy fuertes, digamos, hasta están orgullosos de ese tipo de, digamos, o sea, en general los obsesivos, ¿no? Que tienen mucho de esto y están orgullosos de tener esta forma de ser de alguna forma, porque los estructura, porque es una defensa también. Entonces es complicado. Bueno, quizás esto que no escuché yo de que una crisis, un accidente pueda como mover algo de esto, es cierto. Sí. Pero sí, sí, es complicado. Ujú. Y el orgullo es un elemento bien importante para tener en cuenta, porque sabemos que está hecha de extrema vulnerabilidad, de dolor, y aparece como reactivo el orgullo. El orgullo gay, esto nos podemos meter en lugares así de culto analítico, ¿no? Porque nos comen crudas, ¿no? Pero el orgullo gay está claro que lo que está hiperdañado, sobre todo en el varón homosexual, es su virilidad. Fue arrasada generalmente por el padre y se contrarresta de manera como una formación reactiva, reaccionando a eso que no tiene, que es la antítesis de una integración, ¿no? Es un elemento importante el que marcas como el orgullo respecto del carácter, porque ese orgullo muy probablemente hasta que no se estampe contra algo, capaz no frena. Claro, si yo me recordaba esto que decía alguien más, que decía de la tenacidad, ¿viste? De la obsesividad, del control, ¿viste? Bueno, esta cosa de omnipotencia también, ¿no? Que quizás también Sí. da esa sensación de seguridad, de confianza en uno mismo, una cosa así. Pero Que es bueno, bien sí. la cáscara psicopática. Es el cascarón más psicopático ese. Bueno, a ver, Constanza y Mariam. No, pensaba en relación a lo que dice Ivonne, que también es un poco nuestro compromiso ético como analistas, cuando no está apareciendo esta cuestión disruptiva con algo en el cuerpo, ser nosotros los que traemos eso, ¿no? Y dejar en evidencia lo que queda en falta detrás de ese cascarón, de ese orgullo, de esa armadura con la que, bueno, pero yo soy así, me funciona. Bueno, es una manera de no encontrarse y de no tener que elaborar lo que faltó. Y bueno, nosotros ahí tenemos que ser los que nos arremangamos y dejamos en evidencia qué es eso que falta. Por supuesto, a veces el paciente no se lo banca y bueno, y ahí también se pone en juego si está dispuesto a analizarse o no, pero me parece que Exacto. está bueno que el análisis pretende también ahorrarnos esto, de que tenga que hacer una CB para Claro. ver si le cae una ficha. Se los digo porque tengo un paciente que hizo una CB en un momento del análisis que empieza a entender cuántas cosas no pudo poner en palabras y a tratar de adueñarse y tiene que poner en palabras, separarse de una sociedad con un cuñado que lo viene estafando y hace una CB esa noche y no lo llega a poner en palabras. Y ahora O sea, no, retomó y todo lo que implica el enojo transferencial con que yo lo había animado. Aquí usé la palabra y resulta que él estaba por usar la palabra y le agarró una CB. También esta cuestión donde el carácter ahí también viene a vos me llevaste a esto, ¿no? Como analista.
Es muy valioso esto que decís, Ivonne, Cos, perdón, porque primero por más, hay que tener muy clarísimo esto, la ética del analista, tener esta metapsicología en la cabeza para estar seguros de intervenir y el valor de poder intervenir en estos aspectos del paciente, que son 3 elementos que tenemos que integrar al momento de intervenir, y aún a sabiendas que no va a ser infalible, porque tal vez el paciente podía poner en palabras, estoy pensando, ¿no? Podía poner en palabras con vos, pero lo dificilísimo de tal vez ir a enfrentar la situación con ese socio, que sería una parte de su propia cabeza, este socio puesto en una persona externa, ¿no? Y que el beneficio secundario de la enfermedad está siempre. De algún modo, prefirió, con todo lo que implica la explosión de su cabeza, a enfrentarse y hacer, como diría Freud, esa modificación en el mundo exterior, de la que no estamos exentos. No haces la modificación en el mundo exterior, la modificación pasa adentro. Pero no es que el ser humano somos tarados y preferimos enfermarnos. Esto está hecho de dolor, de muchísimo dolor. Entonces, a veces la enfermedad en el cuerpo trae un dolor orgánico que es posiblemente más tolerable que el dolor psíquico. Fíjense lo que es el dolor psíquico en ese caso. Marian. Sí, tolerable, Nati, e identificable, ¿no? Porque el dolor físico, sabes de qué se trata, sabes qué es, lo emocional, lo psíquico es más difícil. Como yo pensaba, con todo lo que estamos diciendo, el carácter como defensa, y la pregunta sería ¿de qué se está defendiendo? Que es la gran pregunta y tan difícil de abordar para nosotros y para el paciente, porque seguramente es algo muy debilitado, vulnerable, que bueno, cuanto más psicopática la defensa, más grave, Totalmente. o más debilitado lo interno, lo que pueda, lo que está, o más dañado, digamos, ¿no? Como Exacto. A través de la investigación ya tenemos hiper clarísimo que una defensa psicopática no está hecha de otra cosa que de melancolía, y que la melancolía está hecha de decepciones primarias gravísimas, inclusive vividas antes de la adquisición del lenguaje. Esto no solo sirve para ubicarla cronológicamente en la historia libidinal del paciente, sino también para tener en cuenta que muchas veces son del orden de lo innombrable, porque fueron sufridas, insisto, antes de que se pueda adquirir el lenguaje como subrogado del hecho. Entonces, el hecho es el que sigue insistiendo. ¿Entienden lo que digo? No aparece como palabra, porque no fue vivido en esos términos, en ese lenguaje, y ese es un punto no integrado, claramente. Bueno, a ver, Ivonne y Luz, miren el primer párrafo, lo que nos llegó. Está silenciada, Ivonne. Me quedé pensando en lo que decías, y en lo que decía Mariana, esto de que qué fuerte es la defensa como para enfermarse en vez de poder hablar con el socio del paciente de Constanza, digamos, no sé si decir infantil o no sé si es que el paciente no elige, pero es como si se desintegrara antes de poder hablar con el socio, ¿entendés? Como si, eh, tan fuerte que es como que esa defensa lo integrara de cierta forma, y cuando
trata de saltar esa defensa, se desintegrara, una cosa así, porque se enfermó, le agarró una ACV, digamos, como si, no sé, pensaba en la desintegración porque, bueno, porque es muy fuerte. Y el ACV está claro que es un elemento que no está integrado, si no, no hubiera precisado que se le explote la cabeza. Claro. Ujú, ujú, sí, Ese es un aspecto que quedó, sí, fragmentado y que tuvo una fuerza, ahí podemos retomar, no una fuerza de carácter como para ir a enfrentar a este socio y decirle, mirá, es un tema que me pone súper mal, me duele muchísimo, hace días que no duermo, tengo que aceptar que me estás robando, el robo me significa algo, pero la traición es terrible para mí, qué sé yo, poder poner palabras a todas, para legitimar todos esos sentimientos. sí. Y también me quedé pensando en esta cuestión de la desintegración y de la no integración. No sé, porque no sé bien, o sea, sería diferente, pero no sé qué sería la no integración y o sea, la desintegración me queda como más claro, pero no sé si existe una no integración más saludable, no sé. No, una no integración no saludable, no. Entiendo de pensarlo, no porque lo sepa de haberlo leído. Una no integración me parece que es un sujeto que ya arranca en esta constitución, de aspectos no integrados, de elementos no integrados, y por tanto van a quedar desintegrados sin posibilidad de integración. Hay elementos que están desintegrados que con mucho trabajo se podrán ir integrando. Lo que me parece hiper rescatable es que marca que el psicoanálisis no es cualquier cosa, tiene una línea de conducción, tiene un norte por donde ir. O sea, la integración está claro que es por donde hay que ir. Luz. No, que pensaba que si estamos hablando de sucesos traumáticos muy, muy difíciles de elaborar en la primera infancia, quizás haya estallidos que sean inevitables, Uh-huh. que quizás no, el paciente sí enfrentaba al cuñado y capaz que igual tenía el ACV, digo, nunca lo será inchequeable en un punto, pero quizás la fuerza de la transferencia es que sea con el menos costo posible, ese estallido con mayor posibilidad de ser elaborado y ahora sí integrado. Pienso que probablemente sea otra estafa que le hizo explotar la cabeza a este hombre, ¿no? Que seguramente haya algo de eso, que, que que el estallido va a provocar un estallido transferencial también, que es recontra difícil ahí nuestra función maniobrar eso, pero en un punto hasta quizás ese norte del análisis también vaya a favor de un estallido, en un punto, porque para que se genere una nueva integración hay que desintegrar un poco. Uh-huh. Sí, y lo que nunca vamos a saber es que tal vez con el análisis hizo una ACV y sin un análisis capaz espichaba, hablando mal y pronto. Solo una cosita les agrego en la línea de lo que dice Luz, porque es un caso re rico algún día. De hecho, las escucho y me voy a los pasajes del caso. La estafa que él no puede poner en palabras es la que le hicieron los padres, ¿no? En una Sí. cuestión muy narcisista, donde un papá melancolizado y acabado desde el principio,
una mamá que decide separarse y le da signos de que ella empieza a vivir y a viajar y a tener pareja y lo manda a este muchacho a levantar al padre depresivo, a ver que esté vivo, que salga de la cama, y ella se va a, en cierta forma, a sostener a su nueva pareja, que era un tipo también muy narcisista, que la necesitaba con él todo el tiempo. Entonces hay una doble estafa, que es la que veníamos recorriendo en el Trabajando, análisis, pero él no la llegaba a sentir como tal. Él podía claro. intelectualmente hacer el recorrido, bueno, asume este trabajo de separarse de este cuñado, bueno, no lo asume tanto, y termino siendo yo la estafadora en la nueva escena, ¿no? Lo estafé. Él creyó en Claro. mí todo ese año. Y Digo, hay mirá una cómo me cuestión enfermé. donde, bueno, para mí fue re valioso que volviera porque dudé que iba a volver, y no saben lo que fueron las primeras 4 sesiones. ¿No? Entonces dije, bueno, le digo, la próxima le digo, me pongo los guantes, le digo, porque viniste a hacer, A a que boxearme. nos peleáramos, ¿qué onda? Bueno, desarmando, y no saben todas las cosas que hay. Pero bueno, la estafa, como decís vos, Luz, que él no puede terminar de poner en palabras por el dolor que le provoca, el dolor psíquico, como dice Nati, que como no tuvo consuelo, como no tuvo adultos que dieran recursos simbólicos para que ese dolor fuera procesable, el tipo siente que lo va a destruir, es más que una CB, digamos. Pero bueno, es un caso interesante, pero bueno, la estafa, tenés razón, viene de otro lugar, claramente. La que arma la melancolía, digamos, ¿no? Estas vivencias decepcionantes en la primera infancia. Bueno, Flor, y pasamos a la supervisión, porque con el primer párrafo de la Klein ya tuvimos para un montón. No, Sí, yo Flor. pensaba que estas respuestas que van más vía cuerpo son respuestas más regresivas, porque Freud decía que el yo era primeramente corporal. Pero bueno, si ese sujeto está en análisis, un poco acordando con lo que van diciendo, es una oportunidad para convencerse de Exacto, traumático, del dolor que... exacto. Y a que veces está muy bien esto que decís, porque a veces sin una vivencia así queda como exageración de parte del analista, lo que me está diciendo. En cambio, la vivencia sella todo lo que con palabras se fue trabajando, ¿no? Un cachito, como trae el dolor que provocó ese carácter. Claro, recuerden que no existe una pulsión de dolor, sino que el dolor se tiene que fabricar y se fabrica vía la compulsión de repetición. Fabricar el dolor del que estoy hecho para convencerme de que eso sí existió en mi vida. ¿Sería transferencial? O digamos, Transferencial en el mejor de los casos. no, pero esto de producir el dolor o de esto que decías, ¿cómo sería? Y el ACV del paciente que trae Connie es cómo le explotó la cabeza ante la separación de los padres y él teniendo que ir a rescatar a ese padre, que él lo hizo vía omnipotencia infantil, rompiéndose la cabeza. Esa rotura de cabeza sigue en la historia libidinal del sujeto y aparece en la estafa y en el ACV. O sea, tiene que fabricar ese dolor para darle lugar al dolor que tiene que integrar y que está desmentido, negado de su primera infancia. Si aparece vía transferencia, bueno, ahí el analista se la tiene que rebancar, tiene que estar muy preparado, pero sería uno de los caminos más saludables que permitiesen la integración, porque no se va haciendo torta. En tal caso se enoja con el analista, provoca, pero si hay una transferencia, hay respeto, hay convicción, lo sigue poniendo en juego y el analista pasa a ser un objeto distinto de los objetos primarios, que da posibilidad a que el paciente integre. Esto en el ideal, ¿no?
Sí, Marian. Yo pensaba en ese sentido, que el paciente se estafa a sí mismo, ¿no? Porque cuando va a hacer algo diferente o a denunciar la estafa, termina él no pudiendo, como quedándose él ahí atrapado, y también, como no sé, a mí se me ocurre pensar en cuánto puede llegar a actuar siempre desde esa estafa, también con la analista. Por suerte volvió y pudo ponerlo en palabras y te puede pelear, pero si no quedarías vos como estafada también, como que él parecía que iba a poder hacer algo que no, bueno, no pudo, qué sé yo. Ujú. Sí. Y cuando se pone en juego en la transferencia, insisto, el valor del analista en traerlo, acuérdense que Freud lo hablaba desde la reacción terapéutica negativa, tal vez, las faltas a las sesiones, las faltas de pago, el conectarse tarde, y la importancia de esto, reintroducirlo en el psiquismo de ese paciente, con todo lo que cuesta, porque no es que abro, pongo vaselina y se lo meto. No. Es con mucha paciencia, con mucho amor de decirlo para no provocar, pero aún así, por algo la elección es poner el dolor afuera y no adentro. Por algo se hace todo este quilombo, básicamente. Bueno, dio para hablar el primer párrafo de la Klein. Vamos a suspender la grabación acá, si les parece, seguimos la próxima.